Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta a las 5 con Alberto Padilla. Inicia a las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos esté escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, vamos a comenzar informándole que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, condenó la violencia en las manifestaciones que han estado arrasando a todo lo largo y lo ancho de los Estados Unidos en los campus de las universidades. El presidente Biden dijo que existe el derecho a la protesta, pero no el derecho a causar caos. Más temprano, las Fuerzas Armadas, la policía, las fuerzas del orden, arrestaron a alrededor de 200 personas en la Universidad de California en Los Ángeles, la famosa UCLA, luego que los manifestantes pro-palestinos ignoraran las advertencias de dispersarse o afrontar arrestos. No se dispersaron, enfrentaron arrestos. El número de manifestantes en las universidades que han sido arrestados en todo el país sobrepasan ya los 2,000, de acuerdo a una contabilidad del medio Associated Press. Así es que ahí tiene usted eso. Hay que decirle que la Casa Blanca, cambiando de tema, acusó a Rusia de enviar petróleo refinado a Corea del Norte en los niveles por sobre los límites que habían sido impuestos por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como sanción a Rusia. Estados Unidos dijo que estaba ya listo para imponer sanciones a aquellos que están cooperando para facilitar estas transferencias de petróleo de Rusia hacia Corea del Norte. En marzo, Rusia había vetado una renovación de un panel de expertos de las Naciones Unidas monitoreando el cumplimiento de Corea del Norte con las sanciones internacionales. Decirle que en información corporativa, Sony Pictures, esta empresa de medios, Sony Pictures, y la firma de capital privado Apollo, según reportes, ofrecieron comprar a Paramount por $27,000 millones en efectivo. Paramount está compuesta por estudios de grabación o estudios de cine, un servicio para descargar videos y películas, rival de Netflix, y también canales de televisión. Y había estado en negociaciones exclusivas para fusionarse
con la empresa Skydance Media. Sin embargo, el periodo de exclusividad de estas negociaciones expira este viernes. Hay que decir que el consejo de Paramount sacó a Bob Bakish como presidente de la empresa esta misma semana. Él se oponía a el acuerdo con Skydance y ahora es Sony Pictures con Apollo. Apollo, en teoría, Apollo entra con el capital, Sony Pictures con la experiencia. Bueno, y en otra también de medios hay que decir que la Universal Music Group, en cuyo catálogo hay artistas como por ejemplo Taylor Swift, volverá de nuevo a permitir que sus canciones puedan ser usados en TikTok después de haber alcanzado un acuerdo de licencias. Universal Music Group había quitado su librería de música de la plataforma de TikTok en febrero pasado después de que se cayeran las negociaciones a este respecto. La compañía había dicho que TikTok estaba proponiendo pagar una fracción de lo debido y de lo que pagan otros sitios similares. Este acuerdo también le dará a los artistas más protecciones en contra de la inteligencia artificial, o más protecciones respecto a la inteligencia artificial, de acuerdo a los reportes. Y bueno, hay que decir que la empresa petrolera estatal rusa Gazprom reportó una pérdida neta de 6.900 millones de dólares en el 2023, que es su primera pérdida anual en cerca de 2 décadas. Gazprom había reportado una utilidad neta importante el año anterior. Europa compró el 40% de su gas a Rusia en el 2021. Sin embargo, una combinación de inviernos bastante templados y la guerra en Ucrania han afectado de manera muy importante las exportaciones de Gazprom. Y se espera que estas caigan más todavía durante este año. En otra de petroleras hay que decirle que este jueves la empresa de energía más grande de Europa, que es la Shell, reportó sus resultados al primer trimestre. Hay que decir que las tensiones en el Medio Oriente ayudaron a los precios del petróleo crudo, así como las interrupciones en el Mar Rojo y los ataques con drones en Ucrania sobre plantas. Discúlpeme usted, le decía yo que una combinación de las tensiones en el Medio Oriente, así como que ayudaron e impulsaron a los precios del petróleo, así como las interrupciones en el Mar Rojo, en la circulación de los buques por el canal de Suez, así como los ataques que Ucrania ha hecho con drones sobre plantas energéticas rusas, hicieron a los productos refinados de petróleo de Shell que ganaran valor. Incluso sus ventas de gas, las cuales se estaba esperando que cayeran, superaron las proyecciones de los analistas. Ahora, hay que decir que una cosa que se estaba esperando que mencionara la Shell en su informe de resultados y que no lo hizo, frustrando a los inversionistas, es si tenía planes o algún pensamiento respecto a la sede de las oficinas generales y si acaso tiene planes para una relocalización, porque
El mes pasado, el jefe de la firma, así como su antecesor, argumentaron que las acciones de Shell están subvaluadas por la razón de que están listadas en el mercado de valores de Londres, donde el capital disponible es mucho menor que el que hay en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ejemplo, o en cualquiera de las bolsas de Nueva York. Entonces, el problema, un asunto que hay que considerar, es que si Shell llega a salir de la Bolsa de Valores de Londres, sería un golpe muy, muy importante para esta, puesto que Shell es la segunda firma más grande listada en este mercado. Y los analistas tampoco esperarían que si hiciera tal movimiento le fuera a dar un impulso importante a las acciones de Shell. Y una de las razones por las cuales ellos dicen esto es porque Shell, junto con otras petroleras o ex petroleras europeas, en general, cotizan a un descuento por sobre sus compañeras estadounidenses porque se han convertido, más que en petroleras, en compañías de energía. Léase energía renovable. Shell ha hecho grandes esfuerzos para dejar de ser petrolera y empezar a ser más de energía renovable. ¿Cuál es el problema con esto? En términos ambientales, todo eso es magnífico, pero en términos de inversionistas y de sus acciones, y esta es la realidad, y después podremos hablar más profundamente de esto, pero en términos exclusivamente de lo que respecta a los inversionistas, las inversiones como tal en energía renovable son más riesgosas todavía, de acuerdo a los inversionistas, que las inversiones en petróleo. ¿Por qué? Después lo discutimos. El punto es que así es. Y por eso las acciones de las empresas estadounidenses como Exxon y etcétera están volando por los cielos, sobre todo cuando aumentan los precios del petróleo, mientras que las europeas de energía, Shell, BP, no. En parte porque por más que aumenten los precios del petróleo, si cada vez están menos invertidas en petróleo, pues cada vez se benefician menos de los aumentos de los precios del petróleo. Y ese es el problema que están teniendo. Así es que ahí lo tiene usted. Siguiendo hablando de petróleo, hay que decirle que esta semana, concretamente este miércoles, se ha estado inaugurando un gran oleoducto en Canadá. Hay que decir que el oleoducto transmontañés de Canadá ha estado operando desde 1953, llevando petróleo desde las arenas de la provincia de Alberta hacia la costa del Pacífico. Sin embargo, después de que la industria del petróleo de Canadá comenzó a explotar a principios de este siglo, los exportadores canadienses comenzaron a buscar maneras para poder entregar más petróleo a los mercados globales de manera más eficiente, más rápida, más económica. Y bueno, pues después de años de retrasos en la construcción y por supuesto pleitos con activistas ambientalistas, etcétera, esta nueva oleoducto está corriendo actualmente ya paralelo al viejo oleoducto y fue inaugurado este miércoles. Y la buena noticia es que va a triplicar la capacidad petrolera del sistema canadiense en general, pudiendo tener una capacidad de 890,000 barriles por día
más tarde cuando entre en completa operación en este mismo mes de mayo. 890,000 barriles por día. ¿Usted sabía que Canadá es el tercer país más importante exportador de petróleo del mundo? Con lo cual entonces el primero y el segundo debe estar entre Estados Unidos, Arabia Saudita, y el tercero es Canadá. Y ese dato yo no lo sabía, ¿eh? Hay que decir, sin embargo, ahora que estamos hablando de empresas petroleras, que si usted lo ha notado, las empresas petroleras canadienses, como por ejemplo Petro-Canadá, bueno, es más, vamos a empezar por ahí. Con todo y que Canadá es el tercer país exportador de petróleo más importante del mundo, sus empresas petroleras realmente no son grandes. Canadá será un país petrolero, pero sus empresas petroleras no son grandes en comparación con otras. No son realmente grandes. Y en parte ha sido porque han batallado para hacer tanto dinero como pudieran. Analistas apuntan a que Estados Unidos ha utilizado su posición como principal comprador de petróleo canadiense como para mantener los precios del petróleo de Canadá bajos. Eso es lo que dicen los analistas, cosa que se extraña porque, cosa que se extraña puesto que pues, los precios del petróleo son internacionales, ¿no? Pero sí dentro de cada país o entre los países, dependiendo del tipo de petróleo, pueden estar variando en una escala, en la escala baja o en la escala alta, ¿no? Entonces seguramente obligan a los precios del petróleo canadiense a mantenerse en la escala baja, ¿sí? Hay que decir que adicionalmente, al estar succionando Estados Unidos tanto petróleo de Canadá, han copado y mantenido en sus máximos a los oleoductos que fluyen entre Canadá y Estados Unidos. Entonces, esto ha obligado a los exportadores a tener que utilizar de manera cada vez mayor a los trenes para poder transportar el petróleo canadiense hacia Estados Unidos. Y eso afecta directamente a los márgenes de las petroleras canadienses también. Hay una razón particular, o sea, el oleoducto es mucho más, tiene mucho más capacidad y mucho más rápido que un tren. Pues claramente, ¿no? Y bueno, precisamente con este nuevo oleoducto que Canadá acaba de inaugurar, espera poder quitarse de la dependencia absoluta que tiene Estados Unidos al poder poner más petróleo disponible en el Pacífico para poder exportar hacia el Asia y diversificar su mercado de clientes más allá del gigante de los Estados Unidos. Así es que lo tiene usted. Hablando de Asia, hay que decir que Microsoft, estamos cambiando de tema, por supuesto, Microsoft anunció que invertirá $1,700 millones en Indonesia sobre los próximos 4 años para realizar, por supuesto, la que es su mayor inversión en este país, en la historia de Microsoft. Hay que decir que al estar este gigante estadounidense incorporando más inteligencia artificial sobre sus servicios, está expandiendo su infraestructura global de computación en la nube. Esta inversión en Indonesia incluye el entrenamiento de 840,000 indonesios, el cual ya hoy, a ver, déjame se lo pongo de otra manera. ¿Por qué? Esto es muy importante. Fíjese lo que está haciendo Indonesia. Y fíjese los resultados de lo que realizó Indonesia. ¿Sí? Resulta que Indonesia en este momento
tiene la tercera mayor cantidad de desarrolladores de software en la región asiática, después de la India y de China. Y las compañías de software se están dando cuenta, ¿sí? Se están dando cuenta que ahí van 1.700 millones de dólares de Microsoft. Fíjese usted, Tesla anunció, creo que eran 1.000 millones de dólares, tal vez un poquito más, 1.200 millones de dólares, para establecer una planta productora de sus automóviles eléctricos en México. Es una gran inversión y es Tesla. Por cierto, que a lo mejor no se hace, porque Tesla está en grandes problemas, como le hemos hablado aquí. Pero el punto es que para México y Latinoamérica es una gran noticia que Tesla haya decidido invertir en una planta grande, en una gigafactory o gigafábrica en México. Pero yo le pregunto a usted, ¿quién cree que va a ganar más plata relativamente? ¿Un trabajador de la planta de Tesla en México o un trabajador desarrollador de software de Microsoft en Indonesia? Pareciera lógico que el trabajador de software en Indonesia, ¿no? Pareciera como lógico, ¿no? ¿No cree usted? Y bueno, ahí es donde están haciendo las cosas muy bien los asiáticos. Están apostando a la educación. Y aquí está el premio. Aquí está el premio. Una inversión de 1.700 millones de dólares de Microsoft en trabajos de desarrolladores. No son empresas de manufactura, bueno, son empresas de manufactura, pero manufactura de servicios. Manufacturan software extremadamente bien pagado. No son call centers, ni tampoco están manejando robots y soldadoras para armar automóviles. Estamos hablando de desarrolladores, estamos hablando de muy buenos trabajos. ¿Por qué Microsoft se está yendo a Indonesia? Bueno, pues por la razón que le estoy dando. ¿Usted cree que Microsoft no preferiría venirse a Latinoamérica si tuviera la opción? Por supuesto que preferiría. Por supuesto que preferiría. Ahí está el famoso nearshoring del que hemos estado hablando. Las empresas de Estados Unidos e incluso las asiáticas se han dado cuenta que es mejor, más eficiente tener una planta en México o en Centroamérica para vender, para suplir al mercado estadounidense, que es el principal mercado de muchas de ellas, que tenerla en Asia, por razones súper obvias, tremendamente obvias, ¿sí? En lo que México y Centroamérica les puede ayudar. Desafortunadamente, México y Centroamérica no les puede ayudar en todo, como en esto no les puede ayudar. Por eso es que Microsoft está yéndose a Indonesia, porque no encuentra lo que está buscando en México ni en América Latina. Punto. ¿Por qué? Porque México y América Latina no han decidido tener, no han querido tener el nivel educativo que Indonesia, la India y China dijeron, queremos tener ese nivel educativo. Aquí en América Latina no, simplemente no se ha querido. Se ha propuesto, no se ha logrado. Y ese es otro tema que después podemos hablar, de quién es la culpa, si los sindicatos de maestros, etcétera, etcétera. Podemos hablarlo. Pero la cosa es que no se ha hecho. No se ha hecho. Yo lo he dicho 1000 veces y lo tengo en mi libro, El continente dormido. Los latinoamericanos en general, pero también los mexicanos, los latinoamericanos somos muy buenos
explotando las materias primas que nos da la tierra, las materias primas que tenemos disponibles. Somos muy buenos explotando las materias primas que nos da la tierra. Somos muy buenos explotando, en el caso de México, las manos. Las manos es una materia prima, y hay muchas manos en México. México la ha podido aprovechar bien en la forma de manufacturas, y lo ha hecho bien, pero América Latina en general ha fracasado muchísimo, sobre todo relativamente, si comparamos con Asia, en explotar el más amplio e infinito de los recursos naturales, que es el cerebro humano. Y en América Latina no hemos logrado eso, en general, no lo hemos logrado. La educación, el cerebro humano. Y entonces, no es casualidad que Microsoft está apuntando hacia Indonesia, Apple está apuntando hacia Vietnam y hacia la India. Las manufactureras están apuntando en general hacia México. ¿Por qué? Porque México se ha abocado a la manufactura con las manos, pero no la cerebrofactura o cabezafactura, por decirlo así, si me permiten la libertad. No, México no se ha ocupado de eso. Si México se ocupara de eso, si Centroamérica se ocupara de eso, estas inversiones se vendrían aquí automáticamente. Microsoft quisiera poder contar con México, Centroamérica para este tipo de inversiones. Se tiene que ir a Indonesia porque simplemente no lo encuentra en su propio continente. No lo encuentra. Mucho menos en Estados Unidos, Mucho menos. En Estados Unidos tampoco. Que ese es otro problema también muy importante, que en Estados Unidos tampoco. Que es otro punto también. O sea, las mismas Microsoft y Apple y etcétera tienen dentro de sus empleados en California a cientos de técnicos asiáticos, chinos, indios, cuando tienen a decenas de miles de conciudadanos estadounidenses del Midwest, de la parte central de Estados Unidos, sin trabajo, porque no tienen los conocimientos educativos que tienen los asiáticos. Y es un problema que no se habla mucho en Estados Unidos. Es un problema que no se habla mucho. Hay grandes regiones de Estados Unidos que no se han beneficiado de la posición de liderazgo tecnológico de Estados Unidos y los han dejado fuera. Y en cambio sí les quitaron todos los centros productivos de manufactura, de los cuales Estados Unidos fue muy potente durante muchas décadas y ya no es más. Estados Unidos en un tiempo fue potentísimo, muy fuerte en textiles, por ejemplo, y en acero, y en industria básica. Bueno, todo eso se fue y prosperó la industria tecnológica. Pero la industria tecnológica prosperó en diferentes partes donde estaba la industria manufacturera. Entonces la industria manufacturera se fue, llegó la industria tecnológica, ha sido muy exitosa, pero esta se circunscribe básicamente en la costa oeste de los Estados Unidos, requiere de mano de obra muy calificada, pensantes muy grandes, que no los encuentran en Estados Unidos porque no los hay, no los existen, los tienen que traer de Asia. Hombre, hasta los propios CEOs de estas empresas son indios, o de origen indio, pues. Y mientras tanto, Ohio, Pensilvania, Virginia, las Carolinas, etcétera, etcétera, están sufriendo muchísimo. Y al estadounidense no se le ha ocurrido: vamos a educar a todas estas decenas de miles de personas que dejamos desamparadas porque se les fue la empresa de manufactura, vamos a educarlos en tecnología para que puedan irse a trabajar a California y no tengan que traerse a vietnamitas, indios y chinos. Así es que ahí lo tiene usted. Vamos a una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Tenés todas las de ganar con Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Empezá a invertir en el pitazo inicial y participá por uno de los 2 bonos de 50,000 millas, Life Miles. Ingresá a transcomer.com/inclinada millas y llená el formulario. Tenés todas las de ganar.
Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Política, debate y cultura. 89.1 CRC Radio. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Esta semana, a principios de esta semana, el G7, que es el grupo de naciones ricas democráticas más importantes del mundo, de las 7 naciones democráticas y ricas más importantes del mundo, básicamente son todos menos China, ¿no? Son las 7 más importantes, acordaron algo muy importante, que es dejar de utilizar carbón como generador de energía eléctrica para el año 2035. Esto es dentro de 11 años. Obviamente, en un esfuerzo por ayudar al medio ambiente. El carbón es una de las maneras más sucias, más contaminantes de generar electricidad o de quemar para cualquier uso, ¿no? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque hay países en los que todavía se genera muchísima electricidad con carbón, sobre todo estos países importantes, estos países grandes, ¿sí? Más notablemente, el 32% de la energía eléctrica que actualmente produce Japón es con carbón, el 32%, la tercera parte de su energía eléctrica. Alemania, el 27%, prácticamente la tercera parte también, y Estados Unidos, el 16% de su matriz eléctrica es con carbón. Ahora, estamos hablando de algunas de las economías más grandes del mundo, es decir, estamos hablando de grandes cantidades de electricidad, grandísimas cantidades de electricidad. Entonces, la gran pregunta que yo le tengo a nuestra invitada, que es alguien ya conocida por nosotros, Cecilia Guillón, ella es experta en energía, específicamente en energía renovable y específicamente en energía solar. Ella trabaja con el Instituto de las Américas, un instituto que yo respeto muchísimo, una think tank sobre energía. Y Cecilia, muchísimas gracias por estar con nosotros de nuevo y yo te quiero preguntar si es realmente, yo sé que es deseable y que es necesario. La pregunta ¿es factible reemplazar la cantidad de energía producida por carbón de acá hasta entonces, 2035, que se va a utilizar todavía mucho más energía eléctrica, dejar de usar carbón a favor de energía renovable? ¿Es factible? ¿Es posible? Buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Gracias. Sí, esa es la respuesta más simple. Sí, es posible. Real, pero digo, tú mejor que yo tienes una idea de lo que estamos hablando acá. Estamos hablando de muchísima capacidad instalada de energía. Claro, no, técnicamente es posible. Tenemos todo lo que necesitamos. Claro, se puede ser más barata, pero eso viene con las economías de escala. Claro. Entonces, con las inversiones, ¿no? Países como Costa Rica, como la mayor parte en Sudamérica, la matriz de eléctrica ya es muy renovable. Estamos hablando de los países que estamos hablando de Japón, de Alemania. Desafortunadamente, ellos no tienen la riqueza natural que los países en nuestro hemisferio tienen. Entonces, ahí es el detalle, ¿cómo hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque tienen, a pesar de que están invirtiendo miles de millones de dólares, euros en energías renovables, no pueden, como nosotros, en este hemisferio, producir nuestra propia energía. Entonces ellos tienen que
importar. Ahora, ¿cómo pueden ellos convertir su matriz eléctrica sin carbón? Pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar también como región a invertir. Hay mucha inversión que está viniendo de Asia a Latinoamérica para los temas de hidrógeno verde, porque llevar, digamos, baterías a gran escala, llevar combustibles limpios, es algo que estos países tienen que importarlos. Es posible, y yo creo que en eso están ellos, pero se necesita como una voluntad política más fuerte de su parte, y también se necesita pues que abran, que haya mejores maneras de invertir. Ahora, discúlpame, Cecilia, déjame te pregunto, yo sé que lo tuyo son energías renovables y se está haciendo muchísimos avances en energías renovables, como tú bien sabes, pero acá, reitero, estamos hablando de palabras mayores, es decir, esa 33% de energía que consume Japón es un mundo de energía, 16% que produce Estados Unidos es una cantidad de energía difícil de poder imaginarnos, ¿no? No sé qué diga exactamente el acuerdo del G7 y infiero que se refiere a energías renovables, pero yo te pregunto, ¿acaso la solución más práctica para todo esto no sería, y rápida, no sé si rápida, pero práctica, no sería la energía nuclear? O sea, los costos de energía nuclear no son baratos tampoco. Y lleva mucho tiempo. Y con estos temas de cómo vas a guardar el residuo, se gasta mucho tiempo en litigaciones, en temas. No es tan fácil decidir que un país diga, no, quiero más energía nuclear. Eso va a llevar mucho más tiempo, pero si hay manera, y he escuchado que ahora hay varias maneras de poder, de que no sea tan peligroso tener una planta nuclear cerca de tus comunidades como lo era antes. Habría que verlo, es posible. Lo que sí he visto y que se quejan de la resolución es que se están yendo más por el tema de gas natural, porque están diciendo de gas natural. No carbón, no necesariamente, el acuerdo dice no carbón, pero no excluye gas. Exacto, porque en muchos lugares del mundo se dice que el gas natural algunos dicen que es renovable, que no es renovable, pero que reduce muchísimo las emisiones comparado con el carbón. Entonces, como hemos visto, por el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, los países europeos han estado importando mucho LNG, que es el gas licuado, que se puede llevar en barcos. Entonces, por un lado está el tema de que eso es lo más fácil, lo más rápido que pueden hacer para reducir, pero no eliminar. Y ahí está el otro tema, de que hay muchos del medio ambiente que se quejan porque no es de eliminar, no tiene dientes esta resolución. Sí. Y ahí está el tema. No, y aparte tiene ahí una excepción de que, otra excepción, de que el acuerdo es al 2035, eliminar el uso de carbón. Pero si se logra ese uso de carbón compensar con la captura de las emisiones y esos temas técnicos, pudieran seguir utilizando carbón después del 2035, simplemente si compensan con la captura de las emisiones, etcétera, de esos temas tan rebuscados que usan ellos para seguir contaminando. Sí, sería posible, pero yo creo que no se vería tanto porque es muy caro. Es más fácil llevarles gas natural líquido, y como Estados Unidos es que es uno de los proponentes mayores en energías renovables, hemos visto que hay miles de millones de dólares que están disponibles para incrementar el uso de energías renovables con los programas del presidente Biden. Sin embargo,
seguimos excavando y eso es porque Estados Unidos está exportando a estos países. Claro, Entonces, claro. oportunidades económicas existen y yo creo que eso es lo más fácil, lo más rápido que pueden hacer antes del 2030. Cecilia, a ver, tú eres experta en energía renovable, tú tienes mucha experiencia en energía solar y específicamente en el caso de la adopción del estado de California a la energía solar. El estado de California es el estado, la economía más grande de la Unión Americana. ¿Qué porcentaje de lo que produce California o lo que consume California es de energía renovable en este momento? Depende del día, pero estamos hablando de más de 50, 60%, ha llegado a 100. Ha llegado a 100. Y dependiendo del día, como es el día de sol y de todo eso, está llegando. El problema de California es las redes eléctricas. No las han mantenido, entonces es bien difícil inyectar más energía renovables a la red y ahí estamos viendo cómo lo podemos hacer. Y por otro lado, las empresas de energía están en contra de la generación distribuida. California es el mercado más grande en nuestro hemisferio en generación distribuida. La gente lo ponía en sus casas, en los negocios, y ahora las empresas de electricidad se quejan porque ellos reciben su retorno de inversión cuando hacen inversiones de infraestructura. Y si todo el mundo en una comunidad tiene paneles solares, pues ya se reduce la necesidad de una planta de energía. Claro, Entonces, por supuesto. Pero hoy en día, digamos que hoy en día California pudiera ser o está muy poco para ser autosuficiente en su producción de energía solamente de fuentes renovables. Sí se puede, pero no está en estos momentos por el tema de las baterías, porque no se, la producción de las horas desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche se puede producir por viento, pero es intermitente. Entonces, se está apoyando mucho las baterías. Si llegamos al 30-35, aún va a ser muy difícil, a menos que se hagan ajustes a la red. Entonces yo creo que nos quedaríamos cortos, no sé, como un 75%. El otro tema que tenemos en California, por lo que es muy difícil para mí decir, tenemos 50%, 60%, 90%, es porque la economía está creciendo. Entonces, cuando la economía crece, crece la demanda. Claro, Entonces, claro. Por eso decía yo, de acá al 2035, lo que se consume de energía actualmente en el 2024 al 2035 va a ser, no sé, el doble de energía. Entonces está el tema del gas natural. Eso el gobierno le está apostando mucho al gas natural. Y tú como experta en energía y experta en energía renovable, ¿tú estás a gusto? ¿Tú estás bien con el tema del gas natural? No, porque... Pero aceptas que por lo pronto no hay mejor alternativa, ¿o no? Sí, o sea, si estamos hablando de carbón a gas natural, te acepto el gas natural. Lo que no acepto es que nos quedemos con el gas natural. Eso. Entonces están diciendo, el gas natural es un puente, pero la manera en la que se están estableciendo las leyes, las regulaciones, el gas natural se va a quedar para siempre. O sea, no veo yo que se esté apoyando más a la generación distribuida o que estén viendo cómo invertir más, o sí hablan, pero no se ven los hechos de que la red se está robusteciendo más, porque ahora están metiendo autos eléctricos. Entonces, sí es cierto que se va a ser limpio porque no vamos a tener emisiones de gasolina, pero no es suficiente si queremos salvar el planeta. Comenzaste esta entrevista hablando del hidrógeno verde. Nosotros hemos estado hablando de energía solar, energía eólica. ¿Tú crees que el futuro de la energía renovable viene por el lado del hidrógeno o de otra alternativa que no sea ni eólica ni solar?
necesitamos todo. Entonces, el hidrógeno verde es como para mí, lo que veo hoy es el eslabón que se necesita para cerrar esta cadena, porque es además de producir combustible líquido, combustible limpio para los camiones, los autobuses, o sea, los aviones y barcos. Además de eso, también se puede usar para guardar energía de las grandes plantas de energía solar, que por el momento en muchas partes del mundo, especialmente en California, cortan esa energía. O sea, el sol está brillando, pero no puedes producir porque la red está atorada. Entonces, ahí estamos a través de electrólisis, podemos usar el hidrógeno verde para guardar esa energía y tirarla después cuando se necesite. Acordémonos que esta energía, y por lo que me encanta esto, es porque no solamente ayuda al planeta, es energía renovable, pero una vez que se paga el capital de inversión en los equipos, es energía gratis. No estás extrayendo nada, no estás comprándola del Medio Oriente, o sea, estás produciéndola ahí. Y aunque desafortunadamente Japón va a tener que comprarla porque no tiene suficientes renovables, pero está comprando energía limpia. Entonces yo digo es ganar, ganar. Bien, estamos. Perdón, que parece que... No, ya estamos acá, estamos de vuelta, Cecilia. Acá tuvimos una falla de nuestro lado. Y bueno, pues entonces yo creo que vamos a dejarlo ahí. Te agradezco muchísimo, Cecilia Guillón, profesional de energías renovables, experta, sobre todo en la transformación que hizo el estado de California. Cecilia, te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Gracias a ti, feliz día, feliz tarde. Igualmente para ti. Y vamos a ver si está con nosotros, sí, siendo jueves, vamos a cerrar esta emisión con el segmento, con la intervención de nuestro buen amigo, comunicador, colega, polemista, el señor Dado, el señor Enfadado. ¿Cómo está usted, señor Dado? Todo bien por aquí, Padilla, ¿cómo vas? Muy bien, señor, muy bien, aquí con alguna fallita técnica, pero aquí estamos contentos de podernos conectar con usted. Sí, me estás haciendo entrar muy temprano. Un poquito nada más, hombre, señor. Aquí tiene su espacio para usted, como siempre. Bueno, hablemos entonces, Padilla, de lo que ha estado sucediendo en Estados Unidos en estas semanas, que tienen que ver con la toma de varias universidades. Oye, sí, muy triste, señor Dado. Sí, por parte de estos grupos directamente antisemitas que abiertamente declaran su apoyo al grupo terrorista Hamas y que encima de esto bloquean la entrada a los estudiantes judíos en la universidad. Hoy hemos visto esta madrugada cómo disolvió la policía una de estas protestas en la Universidad de California en Los Ángeles. Hacía poco había sucedido algo parecido en Colombia, y vemos que otra universidad, que es la George Washington, que está en la capital de Estados Unidos naturalmente, sigue tomada. Pero bueno, la reflexión que me viene a todo esto es que en Estados Unidos por lo menos noto que estamos ingresando en un momento que, aparte de ser turbulento, es muy grave, es muy preocupante, porque tenemos estas extendidas expresiones antisemitas, y no como era antes, digamos, o tradicionalmente, que nosotros veíamos el antisemitismo en las clases populares, o sea, sin educación superior, todo eso.
aquí estamos viendo que es el corazón de la élite, sobre todo educativa de Estados Unidos, donde están teniendo lugar estas manifestaciones que son repudiables, condenables, por donde se las vea. Bueno, a mí me interesa, teniendo en cuenta que tenemos un poco más de tiempo, me interesa reflexionar y analizar sobre por qué están sucediendo estas atrocidades en los campus universitarios de Estados Unidos y analizar un poco cuál puede ser la causa, ¿no?, de todo esto. Bueno, si durante muchos años has tenido, entre otras cosas, financiación, estos centros universitarios han tenido financiación de países como Qatar y de otras organizaciones que están en el Medio Oriente, que ponían como condición que, por ejemplo, ciertas asignaturas contaran con ciertos programas, con cierta orientación, y en donde, bueno, en esos programas, en esa orientación, eran primero sutilmente, pero después ya más abiertamente, antijudíos, anti-Israel, bajo el pretexto del antisionismo se disfrazaba su asqueroso antisemitismo. Entonces, bueno, estamos, creo yo, que en grandes problemas en Estados Unidos, porque hay que ver cómo va a continuar esto. ¿Puede una sociedad abierta, plural, como la que históricamente ha sido Estados Unidos, coexistir con estas personas que declaradamente, abiertamente te dicen, bueno, que desde el río hasta el mar, dando a entender que, bueno, van a eliminar el Estado de Israel, algo tan antijudío, tan antisemita? ¿Podemos coexistir con esta gente? ¿Puede esta gente seguir operando así en forma hasta el momento impune? Porque más allá de la disolución que hubo por parte de la policía, no estamos viendo que haya castigos más graves, ¿no? O sea, concretamente castigos previstos en la ley, porque te imaginarás que alterar el funcionamiento de una universidad, donde por ejemplo en Colombia el costo anual para un estudiante es de $79.000, en la Universidad de Washington, que te acabo de comentar, el costo después de recibir cierta ayuda es de $26.000. Entonces, estas universidades, atención a este otro dato, estas universidades reciben fondos federales a modo de subsidio, o sea, fondos que los estoy pagando yo como contribuyente de Estados Unidos y mucha otra gente más. La pregunta otra vez, ¿van a recibir un castigo, una sanción estas universidades que permiten y han permitido la proliferación de estos grupos simpatizantes del terrorismo en Medio Oriente? Esa es una pregunta que por este momento me estoy haciendo, Alberto, y ya. Señor Dado, pero realmente sí nos interesa tener su perspectiva como residente en Estados Unidos, porque como usted bien apunta, y esto es lo que me intriga a mí, esto no es un movimiento popular, esto comenzó y se diseminó básicamente en universidades elite privadas de los Estados Unidos, en el top, en las Ivy League, donde estudia la élite socioeconómica, no nada más de Estados Unidos, sino del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué ahí, por qué en estas universidades, o sea, los más altos campus educativos, tanto en nivel educativo como en nivel socioeconómico, uno, y dos, si todos los que están ahí son estudiantes? También hay facultad, también hay profesores, pero si todos son facultad y estudiantes, o ya se metieron activistas. Bueno, yo lo que he leído, hay casos puntuales, por ejemplo, en la de Columbia, ellos han detectado alrededor de 300 activistas que no eran estudiantes, ¿no? Pero están mezclados también con los estudiantes, ¿no? Entonces, evidentemente aquí tiene que haber... ¿Y por qué en las de élite
señor Dado? Y bueno, porque son las que por su posición, por su condición, son las más calificadas para recibir ayuda del extranjero que te estoy comentando. Qatar financia de 10 años a esta parte, son miles de millones de dólares los que ha recibido en financiación solamente de Qatar. Y bueno, hay otros centros, organizaciones diseminados por todo el mundo que, bueno, están comprometidos y están ayudando. Bueno, después hay que destacar el papel que acá está teniendo el multimillonario George Soros, que, bueno, es un nonagenario y, bueno, se caracteriza por financiar también por su parte ese tipo de movimiento, a pesar de que él es de origen judío, ¿no? Ahí está la contradicción. Pero, por ejemplo, se han notado en estas universidades las carpas que montaban los estudiantes en los campus, eran todas iguales, por ejemplo, como una clara señal de que alguien había comprado las carpas, un proveedor, lo que sea. No es que cada estudiante se trajo su carpa de su casa. Exactamente, eran todas iguales, eran todas carpas verdes. Entonces, bueno, ahí hay otra señal de que evidentemente este es un movimiento que está financiado, apoyado por estos personajes. Y bueno, acá otro de los perjudicados por esto es el presidente Joe Biden, porque Joe Biden en los últimos años, el Partido Demócrata, para ser más precisos, debido a este vuelco ideológico que tuvo el Partido Demócrata, que era uno de los partidos más comprometidos con la causa de Israel, pero bueno, se han ido infiltrando primero y después ya en forma más abierta estos grupos pro-Hamas, antisemitas. En la Cámara de Representantes hay 3 representantes de estos movimientos, y bueno, Joe Biden y el Partido Demócrata obviamente no quieren ponerse de malas con esta base de apoyo electoral, que son los pro-Islam, son los pro-Hamas que existen acá. Entonces, el otro día se vio una escena muy particular en la universidad, creo que era en Alabama, en la toma de los campos. Entonces, bueno, estaba el grupo antijudío, pero también estaba el grupo pro-judío. En algún momento los dos bandos enfrentados están cantando, digamos, este cántico conocido, ¿no? Que anda a cagar, Joe Biden sería la expresión. Entonces los dos grupos se unieron al mismo cántico. Esto no sé cómo le va a afectar a Biden en la elección, todavía está por verse cómo va a reaccionar el voto judío, que históricamente acá, según las encuestas, hasta el 2022, el voto judío era una amplia mayoría de apoyo al Partido Demócrata. Se calcula que el 70% de los judíos que votan acá en Estados Unidos lo han hecho por el Partido Demócrata. Vamos a ver si también ahí se produce una fisura, porque bueno, últimamente Joe Biden no ha dado muchas señales de un apoyo incondicional e irrestricto a la guerra que Israel está librando contra el terrorismo de Hamas. Claro. Señor Dado, señor Enfadado, le agradezco muchísimo su participación este jueves. A la orden, Padilla, y saludos al equipo y a la audiencia. Gracias, igualmente para usted. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes.